¿Existen los derechos sociales? Cuando los libertarios negamos la existencia de los mal llamados derechos sociales, lo que en realidad decimos es que estos yacen bajo un vacío ético y que no son verdaderamente derechos. El derecho estudia aquel conjunto de normas sociales en pos de una sociedad justa. Habrían jurisdicciones encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar estos mismos derechos. Cuando uno tiene derecho a algo, significa que posee ciertas libertades intrínsecas e inherentes a su persona que pueden ser garantizadas o lesionadas, pero nunca, jamás proporcionadas. Ahora bien, los derechos sociales surgidos a partir del populismo igualitarista de los estados modernos no son más que perversiones jurídicas que tergiversan la función de justicia. Estos suponen una universalización supuestamente gratuita de, por ejemplo, la educación, la sanidad, el agua limpia, la alimentación, la vestimenta, el ambiente limpio, la vivienda digna, condiciones dignas, etcétera, etcétera. ¿Quién se opondría a esto, no? Ahora bien, si uno de verdad tuviera un derecho a la sanidad, al medio ambiente limpio o a la educación, lo que en realidad estaría diciendo es que otro agente tiene menos derechos de propiedad sobre sus posesiones legítimas. Entonces es incoherente afirmar que un bien económico es un derecho, ya que no solo lo tendría que financiar otro mediante la fuerza, sino que también porque este mismo bien no es inherente al ser humano, sino que es un servicio más. El Estado y las Naciones Unidas utilizan estos supuestos derechos sociales para llevar a cabo su propaganda intervencionista, instalando pensamientos falaces en la mente de las personas. Y como dije antes, ¿quién se opondría a que absolutamente todo fuera gratuito, de calidad y garantizado por el Estado, casi como si fuera el mismísimo Dios? De hecho, si estos sujetos fueran consecuentes con la frase "donde hay una necesidad, hay un derecho", ser famoso, tener éxito y tener un Rolls Royce también deberían garantizarse mediante el poder estatal, ya que después de todo, ¿cuál es la mesuración correcta y objetiva para determinar qué es una necesidad básica? En conclusión, uno tiene derecho a la sanidad o a la educación en tanto tiene la libertad de adquirir estos servicios mediante el proceso de cooperación voluntaria y no empleando el uso de la fuerza para que otros individuos costen estos servicios supuestamente gratuitos. No tener el derecho a la sanidad o a la educación no necesariamente significa que no puedas adquirir esto de otras formas más fácilmente. Y vamos con la segunda farsa, propiedad intelectual. Continuamente se argumenta a favor de la idea que las innovaciones son y deben ser propiedad privada, y que no deben ser invadidas, robadas por otros individuos. El 99% te diría esto y suena bastante razonable a la vista, pero como ya habrán deducido, me opongo a este otro engaño del Estado. Las razones van a ser explicadas muy concisamente. La propiedad siempre es tangible, obtenible, concreta, material y, lo más fundamental, escasa. Uno se apropia de algo porque hay una cantidad finita de este mismo recurso, por lo que es necesario establecer ciertas normas con respecto a los objetos y así solucionar los problemas interpersonales que la escasez de estos podrían generar. Las ideas, en cambio, son superabundantes e infinitas. Por ejemplo, es posible la existencia de la misma idea en dos o más individuos diferentes. Vos podrías pensar algo, yo podría pensar lo mismo, y este pensamiento no se podría agotar. Lo podemos, entre comillas, utilizar al mismo tiempo. Las ideas, las innovaciones o las creaciones empresariales son meras abstracciones de la mente. Son producto del ingenio del ser humano, no son ni pueden ser apropiadas. Lo verdaderamente escaso y materialmente existente sí puede ser apropiado. Y es que uno no niega la legitimidad y coherencia de la propiedad intelectual como propiedad válida por mera utilidad o por su eficiencia. La justicia está para hacer lo justo, no para brindar bienestar. El utilitarismo es contrario a la justicia. Es decir, la propiedad intelectual, incluso en el supuesto caso de que pudiera brindar felicidad a los innovadores o a la gente, seguiría siendo injusta y violenta. Las ideas son el motor del capitalismo, pero estas jamás pueden ser apropiadas. La propiedad intelectual, además, puede tener sus consecuencias. Impide la competencia y genera situaciones de privilegio a pseudoempresarios y por ende monopolios. Es
peligrosísimo para el consumidor establecer un sistema de patentes. Se trata de un acuerdo perverso entre el Estado y el empresario que arrastra a otros individuos que tienen la predisposición de llevar a cabo su función empresarial. La propiedad intelectual en todo momento debe ser rechazada. Y finalmente, la economía no se predice. La economía y los procesos de mercado son producto de las acciones de cientos de miles de personas. Los individuos, desiguales en todo sentido, eligen, intercambian, compran, venden, invierten, innovan, arriesgan y visualizan con sus proyectos empresariales. Estos surgen espontáneamente y de forma individual sin necesidad de un ente coordinador y planificador. La oferta surge de la demanda surge de las necesidades y las necesidades aparecen de forma natural de acuerdo al contexto de cada ser humano. Es por ello que usualmente en los libros de texto de economía mainstream intervencionista se pretende predecir una serie de datos, números, estadísticas, utilizando gráficas, cuentas, ecuaciones, deducciones partiendo de la base de que la información necesaria está presente. Incontables escuelas económicas que no son austríacas caen en este gravísimo error. Es un acto arrogante querer tener toda la información del mundo y saber qué va a pasar mañana o en 10 años. La economía es prácticamente impredecible. La información va cambiando, es fluctuante y una vez que se casan los datos del presente, estos se verían anulados en el segundo siguiente, ya que como dije antes, los fines de los hombres van cambiando. Plasmándolo en un ejemplo, supongamos que un economista dice que la demanda de la carne sube un 5% cada año y por ende asume que en los siguientes 10 años se consumiría una cantidad X de kilos de carne. Pero ¿y qué si toda la población se vuelve vegetariana? ¿Qué clase de gráfico o ecuación puede predecir esto? La respuesta es ninguna. La información total nunca se encuentra presente y por lo tanto sería un insulto hacia la naturaleza humana pretender predecir el futuro del mercado como si se tratara del mismísimo oráculo de Delfos.